Sean bienvenidos todos una semana más aquí al podcast de Magic Nexus Historias. El día de hoy comenzaremos una serie de 3 programas donde comentaremos un poco la historia de los 15 dioses del plano de Theros. Comenzamos. Comenzamos con el dios Heliod. Heliod es el dios del sol en Theros. Heliod representa la ley, la justicia, la retribución y los lazos de parentesco. Heliod preside asuntos de honor familiar, cuestiones de moralidad y virtud, discursos y matrimonios, actos de valentía y protectora, comidas al amanecer y autosacrificio. El nombre de Heliod es a menudo parte de los procedimientos legales y los sacrificios por él se hacen en momentos en que se necesita la mayor ayuda o la justicia más estricta. Ahora comentaremos un poquito la personalidad de este dios. Heliod irradia orgullo y seguridad en sí mismo. Su presencia llena el cielo de luz, bloqueando el acceso de los mortales a la vista oscura y estrellada de Nyx, y en persona tiene la misma aura abrumadora de asombro y brillantez. Es sociable y sociable hacia amigos y forma vínculos con facilidad y se ve a sí mismo como el aliado de todos, pero otros saben que Heliod puede ser inconstante en su lealtad. El mayor aliado de Heliod hoy podría ser el objetivo de su retribución mañana. En el transcurso de la saga de Godsend, Heliod demuestra una gran capacidad de arrogancia. Se define a sí mismo como el señor del panteón y el más grande de estos dioses de Theros, y exige alabanzas tanto de los mortales como de los otros dioses. Esto se convierte en un franco conflicto con Púrpuros, quien lo desafía en estas afirmaciones. Esto inevitablemente causa un conflicto en el panteón, con la mayoría de los dioses apoyando a uno u otro de ellos. Esta necesidad de adoración crónica lo lleva inevitablemente a odiar a Xenagos, a quien acusa de usurpador, y a Esper, a quien siente envidia y es parte de las razones por las que la asesina al final de la saga, burlándose de ella con delicadeza antes del golpe mortal. Se da a entender que la personalidad de Heliod, como la de la mayoría de los dioses, cambia de acuerdo con las creencias de los mortales. Iniciamos un poquito con la historia de este dios. Fue Heliod quien armó a Quiteón, que más tarde fue conocido como Gideon, y lo envió tras un titán que Erebos había enviado a todo Theros. Este evento llevó a la muerte de los compañeros de Quiteón y su ascensión como Planeswalker. En la historia de Theros Block, Heliod es un personaje clave que actúa como un antagonista secundario de la historia de Xenagos. En la primera sección de la historia, su deseo de alabanza y gloria lo puso en conflicto con Púrpuros, y aunque ninguno de los dioses pudo matar al otro, lucharon salvajemente. En la batalla, el arma de Púrpuros, una espada imbuida del caos mismo que podía destruir a Nyx, cayó del cielo y fue tomada por Esper. Años más tarde, cuando Esper regresó a Theros y trató de entender a sus dioses rezando al sol, Heliod estaba disgustado con ella y trató de quemarla viva con sus rayos para adquirir su espada, pero su propio poder le impidió hacerlo. En cambio, consideró oportuno convertirla en su campeona y convirtió el arma en una lanza llamada Godsend. A lo largo del resto de la novela, su conflicto con Púrpuros se convirtió en una guerra en el panteón, y Púrprix consideró oportuno evitar que los dioses interactuaran con los mortales en un acto conocido como el silencio. Cuando Xenagos logró su apoteosis, Heliod se apresuró a culpar a Esper y una vez más intentó matarla, pero falló. A lo largo de la segunda parte, su odio y celos por Esper aumentaron, y para empeorar las cosas llegó a comprender lo que era un Planewalker, temiendo que pudiera ascender a la divinidad como Xenagos y amenazar su poder, así que esperó la oportunidad adecuada y atacó. Cuando Esper estaba exhausta después de su batalla final con Xenagos,
Él fulminó con su lanza cegadora, alejando a Gusen de ella y apuñalándola con ella, burlándose de ella en un deseo final de humillar a su propio campeón. Mientras moría, le dio su cadáver a Yanni, diciéndole que la sacara de Nyx y dejara que su alma fuera capturada por Erebos, ya que ella había acordado previamente con el dios oscuro cambiar su vida por la de Daxos. Con esto Elliot partió. Cuando los dioses volvieron a la guerra entre sí, Elliot buscó convertirse en el único dios del panteón. A un gran costo, resucitó por completo a Daxos, anteriormente un regresado, y lo convirtió en un semidios, pero a expensas de ser el campeón de Elliot. Mientras Esper se escapaba, contaba historias sobre su arma recién adquirida, la lanza sombra, que era el verdadero cruzor. A medida que su leyenda crecía, el arma de Elliot se debilitó, y cuando la pareja luchó en las fronteras del inframundo, Esper pudo dominar a Elliot y romper su lanza. Erebos, satisfecho con la derrota de su rival de mucho tiempo, permitió que Esper se fuera y encadenó a Elliot al inframundo debajo de una roca gigante. Continuamos con la historia y un poquito de la descripción del dios Erebos. Erebos es el dios de los muertos enteros. Cuando el sol brilló por primera vez sobre Elliot, se proyectó la primera sombra. Cuando Elliot lo vio, lo temió y lo desterró más allá de los llamados ríos que rodean el mundo, los 5 ríos que forman un límite entre Teros y su inframundo. Esa sombra era Erebos, el dios de la muerte. Con el tiempo, Erebos aceptó su papel, sabiendo que aunque Elliot lo había desterrado, siempre estaría detrás del dios Sol. Este, sin embargo, es solo el origen mítico de Erebos, considerado cierto por los mortales de Teros. Como explica Cruspis, los dioses nacen de creencias mortales, no al revés. Más precisamente, Cruspis, como dios de la maravilla y lo desconocido, fue el primogénito. Luego vino la muerte definitiva e ineludible. Luego siguieron los dioses del sol y el mar, el bosque y la fragua. Como tal, Erebos nació antes de Elliot y es el más antiguo de los 5 dioses principales de Teros. Erebos gobierna sobre la muerte y el inframundo. Debido a sus propios orígenes, también es el dios de la desgracia, la mala suerte, la aceptación a regañadientes, la envidia y la amargura. Debido a que los muertos dejan atrás su riqueza terrenal, Erebos se ha asociado con esa riqueza, así como con la abundancia de oro para él, bonito pero sin valor en su reino. Puede parecer que Erebos está conectado con Nyx más de cerca que los otros dioses, gracias a la asociación del negro con la oscuridad, pero este no es el caso. El reino de Erebos carece tanto del sol como de la noche. Ahora les comentaremos un poco de la personalidad de este dios. Erebos es un gobernante celoso y tiránico, orgulloso de su dominio como señor de todo lo que ha vivido. Es un guardián y señor eficaz del reino del inframundo. Sin embargo, no es exento de compasión, pero su compasión se limita a sentir en nombre de los demás lo que él mismo siente, y su aceptación de su destino significa que sus señores, los muertos, deben aceptar el de ellos. Envidia el mundo iluminado por el sol de los vivos, pero solo de una manera que sueña despierto. Erebos sabe que todo lo que vive finalmente se le unirá, lo que le proporciona una especie de satisfacción y certeza. Cuando otros sufren, a Erebos le trae paz, pero no alegría, porque la alineación y el destierro de los demás les permite identificarse con los suyos. No se complace en el sufrimiento de los demás, pero lo ve como una necesidad en el orden de Teros. Erebos crea monstruos para proteger su reino. Ahora les comentaremos un poco de la historia de este dios. Después de la desaparición de Xenagos, Elliot ordenó a su campeón Daxos que eliminara todo rastro de los otros dioses de la gran ciudad de Meletis. Los otros dioses, negándose a soportar tal afrenta, llamaron a sus propios campeones del inframundo. Con esto, los dioses estaban en guerra, y cuando los dioses chocan, los mortales sufren las consecuencias. Una de esas consecuencias tomó la forma de brechas en el inframundo, de las que surgieron innumerables monstruos.
Erebus fue consumido por este conflicto, odiaba a Elliot sobre todo y en su rabia se olvidó de mantener un estrecho control sobre las armas bajo su competencia. Cuando la Planeswalker Esper Tyrell logró derrotar a Elliot, Erebus tomó al dios Sol derrotado y lo colocó debajo de una roca gigante en el inframundo, donde sufriría por toda la eternidad o hasta que sus adoradores lo olvidaran. En cuanto a Esper, Erebus le regaló su eterna gratitud y un pasaje seguro de regreso al reino de los mortales. Continuamos con la diosa Thassa. Thassa es la diosa del mar enteros y también está asociada con las criaturas acuáticas y los secretos de las profundidades saladas. También es la diosa del conocimiento antiguo, los murmullos, el cambio gradual, la introspección, las grandes distancias, los viajes largos y las búsquedas de gran alcance. Thassa también se puede describir como la diosa de los patrones como las mareas, las corrientes, las ondas en el agua e incluso el paso del tiempo. Ahora les comentaremos un poquito de la personalidad de esta diosa. Thassa es la diosa que tiene menos probabilidades de estar satisfecha con el status quo, pero mientras tanto también es menos probable que se apresure a cambiar. Trabaja lentamente, eventualmente desplegando cambios en todo al remodelar la tierra, cambiar las costas y cambiar las instituciones. Cuando habla suele hacerlo en tiempo futuro, siempre refiriéndose a lo que traerá el mañana y desinteresada por la realidad de hoy. Thassa tarda en enojarse, pero es implacable una vez que se despierta. Su ira crece como una ola retumbante, imparable, que destruye pueblos enteros con su furia. Luego se calma con la marea, arrastrando la evidencia de su ira al mar. Los tritones y los humanos de Meletis comprenden la mayoría de los adoradores de Thassa, así como todos los que se aventuran mar adentro, ya sea por exploración, comercio o guerra. A pesar de que los tritones la exaltan por encima de los demás dioses, no muestran ningún favoritismo hacia ellos, siendo igualmente impasible con todos los mortales. Thassa es adorada con ofrendas de pescado y sal por los pobres, ofrendas de perlas y nacas por los ricos, y con oraciones murmuradas y tranquila contemplación de todos. Cuando Thassa desea ver a un mortal, no emite una citación ni concede una visión solicitando una visita. El mar simplemente trae a su invitado ante ella. Thassa empuñaba el vidente de Kala. Empuñar a Dekala le permitió controlar las mareas y agitar los mares en remolinos. Cuenta la leyenda que un marinero mortal una vez robó a Dekala y lo usó para destruir una flota enemiga, y que fue castigado por Thassa convirtiendo a toda su familia en anguilas. Dekala fue robado por el Planeswalker Kiora. A partir de entonces el dios artesano Purpurus formó una nueva lanza divina para Thassa. Ahora les hablaremos un poco del dios Purpurus. Purpurus es el dios de la fragua enteros. Purpurus está asociado con la fragua, la tierra inquieta y el fuego. Él gobierna la fuerza creativa del calor y la energía en las almas de los seres sintientes. Esta energía es caótica, algo que necesita ser aprovechado y moldeado por el trabajo y la pasión. Por eso Purpurus es también el dios de los artesanos, de la obsesión y del ciclo de creación y destrucción. Su forja arde en el corazón del monte Velus, atrayendo a los dragones con su calor abrasador. Les hablaremos un poquito de la personalidad de este dios. La mera presencia de Purpurus es inspiradora. Forja los artículos más ornamentados y delicados solo para hacerlos arder y empezar de nuevo. Purpurus una vez amó a Nilea, la diosa de la caza. Su pasión inspiró sus obras de arte más asombrosas. El herrero divino es razonable, pero desenfrenado, y no sigue ninguna regla salvo sus propios impulsos creativos y destructivos. A veces esto significa cubrir un área completa con lava para dar paso a algo nuevo. El principal defecto de Purpurus es que se siente frustrado, limitado y constreñido fácilmente. Por esta razón siempre está empujando
contra las barreras de la imaginación mortal, sintiendo que hay mucho más que expresar. Esto puede hacer que caiga en picado en el abatimiento y luego arremeta contra el mundo con una destrucción pura. Ahora les comentaremos un poco más de la historia de este dios. Para luchar contra el dios Sol Elliot, Purpurus creó la espada del caos, que era capaz de dañar lo divino. Los dioses lucharon, interrumpiendo el lugar de descanso celestial de una antigua y poderosa hidra, Polucranos. Enfurecida, la hidra irrumpió en el reino mortal de Teros hasta que fue sellada por Helio y Nilea. La Planewalker Esper Tyret llegó a Teros durante el clima de la batalla de Elliot y Purpurus. Vio la espada de Purpurus en el suelo y se alejó con ella. Cuando Elliot ordenó a su campeón Daxos que eliminara todo rastro de los otros dioses de la ciudad de Meletius, Purpurus y los demás dioses, negándose a soportar tal afrenta, llamaron a sus propios campeones del inframundo. El elegido por Purpurus fue Anax, una vez rey de Acros. Al entrar en la refriega, la intención de Purpurus era convertir a todo el mundo en el fuego de su invención. Continuamos con la diosa Nilea. Nilea es la diosa de la caza en Teros. Nilea se asocia con las estaciones y los bosques. Su reinado sobre la caza se extiende sobre la depredación y el hambre, mientras que con su reinado sobre las estaciones también es la patrona de la metamorfosis y el renacimiento. En el centro de su arboleda hay una crisálida en la que Nilea suele dormir para recibir fuerza y paz. Hablaremos ahora un poquito de la personalidad de esta diosa. La diosa de la caza suele ser distante y reflexiva, pero es juguetona y alegre con sus leales compañeros. Sin embargo, tiene un lado salvaje y animal, y tiene la responsabilidad de mantener el bosque como un refugio seguro para los animales, prevenir la propagación de humanos a su dominio y dejar que el mundo natural tenga rienda suelta. Nilea se enoja y se venga rápidamente si algo amenaza su reino. Tiene un dominio absoluto de las estaciones que puede cambiar a su antojo y retrasar si se enoja. Ella está aliada con Purpurus y le permite desatar incendios en el bosque para que ejerzca una nueva vida o para mantener alejados a los humanos cuando se adentran demasiado en la naturaleza. Sin embargo, tiene una relación tumultuosa con Carametra, la diosa de las cosechas. Carametra está furiosa por la interferencia de Nilea en las temporadas. A su vez, Nilea está disgustada por la agricultura, que ve como una aberración del ciclo natural del mundo. A Nilea no le gusta la construcción de templos y ciudades en general. Por esta razón no tiene templos, edificios o lugares sagrados, salvo árboles rodeados de nubes de mariposas. Cuando se ve un árbol similar, la gente sabe que Nilea está cerca. La mayoría de sus seguidores humanos son solitarios y marginados. Las ninfas de todo tipo le rinden homenaje, al igual que los humanoides sensibles como los sátiros, los centauros y muchos ciudadanos de Cetesa. Algunos habitantes de la ciudad vienen al bosque para honrarla, especialmente para orar para que las estaciones cambien de manera oportuna. Nilea odia los sacrificios y es notoriamente difícil de complacer. Los adoradores podrían enojar con tanta facilidad como ganar su bendición. Una cosa que le gusta son los actos de bondad y protección de criaturas tanto domésticas como salvajes. Nilea es la mejor arquera del plano y como tal maneja un arco corto llamado Epic. Se dice que una flecha del arco de Nilea nunca deja de dar en el blanco. La ninfa Teófila, la compañera de Nilea, evoca ilusiones para la práctica de tiro, como luciérnagas o minúsculos gusanos de seda. Nilea permite la depredación, pero odia la caza por deporte. Ella personalmente mata a los cazadores furtivos en el bosque de Nistos, que no piden su bendición para cazar a sus animales. Nilea vela por todas las criaturas de los bosques, excepto las serpientes, que gracias a la bendición de Parika pueden cuidar de sí mismas. Hasta aquí el programa de esta semana con la primera parte
de los dioses de Teros. Continuaremos con la segunda la próxima semana. Les esperamos para seguir con más historias de Magic the Gathering aquí en Magic Nexus Historias. Que tengan una muy feliz noche y hasta la próxima.